Clase 3 de análisis financiero. Compañeros, después de la lectura de los estados financieros, pasamos a una siguiente etapa que sería mirar más en detalle algunas relaciones entre los rubros contables. Eso es lo que se conoce como indicadores financieros. Establecen la relación entre dos o más rubros contables. Para determinar cuantitativamente algunas situaciones particulares que puede estar presentando la empresa. Dentro de los indicadores financieros tenemos cuatro grupos. Uno que tiene que ver con la liquidez de la empresa, un segundo con el endeudamiento, ¿sí? Otro tiene que ver con dentro del endeudamiento lo que es apalancamiento, donde se relaciona el patrimonio. Un tercer grupo serían los indicadores de actividad, que permite establecer cómo se están moviendo los activos de la empresa. Y por último tenemos los indicadores de rentabilidad, donde se establece la relación de la utilidad, ya sea con activos, con el patrimonio o con las ventas. Acá tengo calculados ya los del año anterior. ¿Sí? Hay unos que están dados en veces, otros en pesos, otros en porcentaje. Entonces, la idea es que calculemos los indicadores del periodo actual. Entonces, vamos a comenzar vamos a dar pendientes algunos que requieren de un mayor tratamiento para poderlos determinar. Entonces, empezamos con los indicadores de liquidez. Lo que buscan los indicadores de liquidez es establecer cuál es la capacidad o la maniobra que tiene la empresa para responder por sus obligaciones en el corto plazo, es decir, qué capacidad tiene la empresa de responder con sus activos corrientes por sus pasivos corrientes. Entonces, empezamos con el primer indicador que se conoce como razón circulante o razón corriente y relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. Entonces, aquí podemos apreciar el activo corriente sobre el pasivo corriente. En este caso encontramos que nos da 1.82 veces. Quiere decir que la empresa dispone de casi 2 veces lo que tienen activos corrientes para responder por sus pasivos corrientes. ¿Sí? 1.882 veces. ¿Cuándo es bueno este indicador? Este indicador es bueno cuando se encuentre por lo menos una vez, es decir, que el total de activos corrientes sean equilibrados con el total de pasivos corrientes. Entonces aquí aparentemente tenemos una alta concentración en activos corrientes frente a los pasivos corrientes. ¿Es bueno el indicador de 1.82? Pues depende de dónde estén concentrados los rubros del activo corriente. En este caso, la característica muy particular de esta empresa se debe a las inversiones temporales. Entonces, este indicador de 1.82 veces se debe en gran medida a las inversiones temporales. Entonces,
es conveniente para la empresa porque con eso es que adquiere su principal insumo, que es la materia prima. Vemos que en caja y bancos, por ejemplo, solamente hay 361. Sería malo si de pronto hubiera una concentración supremamente alta en caja. Obviamente, este indicador hay que mirarlo con cierta reserva porque ahí también está incluido el valor de la cartera que tienen nuestros clientes. Bueno, entonces el indicador de liquidez está influenciado por las inversiones temporales, por los inventarios y por los deudores de mercancías. Para ser un poco más estricto, más severo con ese indicador de liquidez, vamos a calcular lo que se conoce como prueba ácida. La prueba ácida lo que hace es que se excluye los inventarios de los activos corrientes, porque los inventarios pueden ser los que tengan una mayor demora para volverlos efectivos. Entonces, eh, veamos en cuánto da la prueba ácida. Dependiendo de ese resultado, vería uno la influencia que tienen los inventarios sobre la liquidez de la empresa. Entonces, aquí tenemos que la prueba ácida básicamente es tomar los activos corrientes, ¿sí?, en el caso del año actual, y le descontamos todos los inventarios. Miren ustedes que los inventarios son materia prima, materiales, repuestos y accesorios, el producto en proceso, el producto terminado, las mercancías en tránsito. Se le descontaría todos esos tipos de inventarios al total de activos sobre el total de pasivos corrientes. Y entonces tendríamos un valor de 1.6. Quiere decir entonces que aunque hay una influencia muy grande, muy significativa de los inventarios en la empresa, pues no sigue presentando problemas de liquidez, porque pues está dando algo más de 1. Quiere decir que sin los inventarios se podrían cubrir los pasivos corrientes, pues debido a la cartera y a las inversiones temporales. Bien, el capital de trabajo neto, esto es una medida, digamos, en términos absolutos, donde lo que hacemos es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Eso pues para darle una medida en términos de pesos. Da 12,785. Entonces, desde el punto de vista de la liquidez, aquí tenemos el excedente que hay de activos corrientes con respecto al pasivo corriente. Como ustedes pueden apreciar, básicamente esa gran diferencia se puede deber a las inversiones temporales. Entonces, otro indicador relacionado con la liquidez sería el capital de trabajo operativo. El capital de trabajo operativo está relacionando lo que son los activos corrientes operacionales. Entonces, veamos, acá tenemos, sería el capital de trabajo operativo, le sumamos todas las cuentas operacionales del activo corriente. Observe usted que la única cuenta, en este caso, que no están son
Las inversiones temporales porque no es operacional. El caso de si hubiesen cuentas por cobrar a socios, tampoco sería un activo operacional, ¿sí? El caso de las inversiones temporales, pues es un activo financiero. Entonces, ahí tenemos lo que es el capital de trabajo, sin incluir lo financiero, que las inversiones temporales y cuentas por cobrar a socios, por ejemplo. Bueno, pues ahí tendríamos en ese caso capital de trabajo operativo, también conocido como CTO. CTO. Bueno, yendo a una parte mucho más concreta, vamos a determinar el capital de trabajo neto operativo, el KTNO. Este KTNO es supremamente importante porque es el principal demandante de caja, ¿sí? ¿Cuánto es la inversión en los activos corrientes operacionales descontando los pasivos corrientes operacionales? Entonces, los pasivos corrientes operacionales tienen que ver con todas las obligaciones y deberes que tiene la empresa, pero sin tener en cuenta los financieros. Es decir, si miramos acá en el pasivo, entonces dentro de lo que no incluiríamos de pasivos operacionales serían las obligaciones financieras, ya sea en moneda nacional y en moneda extranjera. Eh, los intereses acumulados por pagar tampoco se incluirían. Las cuentas por pagar a socios tampoco es operacional. De resto, todas las demás sí serían del resorte operativo. Entonces acá tenemos el capital de trabajo neto operativo, excluyendo todo lo que tenga que ver con la parte financiera. Aquí está capital de trabajo operativo menos el pasivo corriente operativo. Aquí estoy tomando las cuentas que les he mencionado que son del resorte operacional, excluida la del tipo financiero. La productividad del capital de trabajo. La productividad del capital de trabajo, el PKT, tiene que ver con el capital de trabajo neto operativo con respecto a las ventas. Este indicador lo que me señala a mí es cuánto debo destinar de cada 100 pesos que vendo, cuánto debo destinar como capital de trabajo neto operativo. Entonces simplemente el KTNO calculado anteriormente de 8.776 sobre el valor de las ventas. Ahí está el valor anterior sobre el valor de las ventas. Y entonces tenemos que 21%. De cada 100 pesos en ventas, debo destinar 21 pesos para capital de trabajo neto operativo. Muchas gracias, compañeros. Aquí entonces les dejo este video donde empezamos a analizar los indicadores financieros. Muchas gracias.